Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más en este canal. Mi nombre es Rocío Elizalde y hago este espacio de comunicación utilizando las redes sociales con mucho cariño. En este canal ustedes podrán encontrar videos que han tenido una línea un poco informativa, educativa a partir de la comunicación en distintos momentos, ¿no? Y básicamente nos hemos enfocado en hablar sobre desinformación. Es un tema que particularmente me llama mucho la atención por todo lo que implica, incluso en el comportamiento de los usuarios cuando nos enfrentamos a mensajes que tienen ciertas tendencias en el caso, como es el caso de la desinformación. Por eso le he dedicado varios espacios a esa temática. Y en esta ocasión quiero darte la bienvenida un poco para que podamos compartir y poner en común ideas, sentimientos, emociones y hablar de las cosas de la vida, hablar de las cosas que son importantes, que nos están ocurriendo en nuestro mundo, en nuestro contexto más cercano, a veces también en nuestro mundo interior, y poder recibir un poquito más de información y poder también sacar esas cosas. A veces hay que decir más de lo que se dice. Y hay que tratar de aportar un poquito más también en las conversaciones que son importantes para entender los temas. Cuando empezó este boom de la pandemia, este lamentable hecho que nos tocó vivir, en el 2020 yo tuve una iniciativa, entre varias cosas que hice, tuve una iniciativa de hacer un podcast al cual lo bauticé como No Tan Dispersa, la gente que me gusta, con la idea precisamente de ir sacando esas cosas, esas preocupaciones, esas tensiones, esas líneas de pensamiento que en ese momento ocupaban no solo mi mente, sino también las conversaciones en general de la sociedad. Ese proyecto se fue extendiendo un poquito, no lo hice de manera constante, pero sí lo hice con la intención de poder acompañar a las personas que gustan un poco compartir también y buscar información y buscar otras formas de pensar a través de lo que nos permite Internet, ¿no? Que es esta conexión con múltiples espacios, desde múltiples lugares. Así que la idea un poco aquí en este espacio también es tener estos canales de poder conectar y poder comunicar, de poder asentar conversaciones. ¿Qué quiere decir esto? Poder aterrizarlas, poder analizarlas, poder también ponerlas en el tapete de la discusión de las cosas que a veces quisiéramos que fueran de una manera diferente. Y precisamente el tema de hoy, el que quiero un poco poner aquí en discusión con ustedes y que se sale de toda la línea de videos que anteriormente he realizado, un poco vinculados con la investigación y comunicación, con desinformación, con comunicación en general, pues hoy quiero hablar un poco de todo su tiempo. De esta idea de que a veces nos apresuramos por querer alcanzar algo, por querer comprender algo y nos autoexigimos demasiado al punto que ponemos un poco en riesgo nuestro punto de equilibrio, de tranquilidad y de bienestar, y nos autoexigimos para llegar a alcanzar algo que probablemente sí lo vamos a alcanzar, pero sin confiando un poquito más en nosotros mismos y sin la necesidad de llegar a estándares de estrés o estándares de temas que nos puedan afectar incluso nuestra salud mental, como la ansiedad. Existen detonantes de la ansiedad que si aprendemos a reconocerlos también podemos aprender a tener autocuidado al respecto, ¿no? Una de las cosas positivas que salió luego del proceso de confinamiento fue reconocer que el trabajo del comunicador, sobre todo del periodista que cubre este tipo de fuentes altamente sensibles, el que cubre emergencias, el que cubre política, el que cubre desastres naturales, que es el que se ve expuesto precisamente en el lugar en donde están ocurriendo los hechos, también es sujeto de atravesar problemas que afecten su integridad y su bienestar. No solamente por la presión de hacer un buen trabajo, sino por la presión que empieza a sentir desde otros frentes por hacer su trabajo. Esto ocurre mucho con el periodista político, cuando es muy confrontativo, por ejemplo, o con el periodista que tiene que desplazarse a un lugar donde acaba de ocurrir un grave hecho, ¿no? Una emergencia, por ejemplo, a escala natural, y que eso puede representar un riesgo para su propia vida y su propia integridad. Entonces, entre las cosas buenas se empezó a hablar también de la necesidad de capacitar mejor al profesional de la información en estos sistemas de autocuidado, ¿no? Desde la ciencia del bienestar, que es
todo un cambio, todo un eje temático que cambia tu forma de enfocar tu mente también y que me parece muy interesante. Hoy quería hablar, poniendo todo este tema en contexto, quería hablar sobre esto, quería hablar sobre todo a su tiempo, pensando en mi propia historia de vida, en las ocasiones en las que he apresurado mi paso, he autoexigido demasiado a mi mente para que las cosas ocurran como si al apretar el acelerador fuéramos a llegar más rápido en el tiempo. Y luego comprendes que hay cosas que no eran ni tan urgentes y muchas de esas cosas que parecían urgentes y de las cuales parecía que dependía tu vida tampoco eran necesarias. No eran ni importantes ni urgentes. He aprendido que a veces bajo la etiqueta de esto es urgente hay algo que no estuvo planificado, hay algo que no estuvo previamente informado a tiempo, pero que no es urgente y que al cargarle de algo urgente a alguien, lo que a veces hacemos es que esa persona no solamente se sobrecargue de trabajo, sino también sobrecargue su propia capacidad de respuesta inmediata, que a veces no era tan urgente como alguien nos hace sentir con el tono que nos está pidiendo un tema. Y lo pongo un poco para aprender a discernir en conjunto que hay cosas que no se aceleran, que hay cosas que en algún momento de tu vida te van a alcanzar y que no era tan necesario tratar de meterle velocidad, sino más bien resistencia, es decir, aprender a hacer las cosas de manera más consciente, más calmada, más con el mismo nivel de profesionalismo, pero mucho más calmados, sin la necesidad de 1000 voces a tu alrededor que te digan esto es para ayer o esto es para urgente, porque eso finalmente puede ser un detonante. Entonces estoy tomando un poco mi historia de vida de un momento específico para recordarme la importancia de que hay cosas que llegan en su tiempo, todo a su tiempo. Todo a su tiempo es no solamente una manera de recordarte que por mucha idea de urgencia que le pongas a algo, no vas a hacer que los días pasen más rápido, que el tiempo pase más rápido. Y sobre todo porque a veces tenemos urgencia por recibir respuestas o ver resultados, cuando si le pones una dosis un poquito más de concentración, le bajas la velocidad y le pones resistencia a las cosas que estás haciendo, puedes entender que ibas a llegar al mismo camino, pero sin tanto cansancio. Quizás mental, quizás de estrés, quizás emocional, quizás físico, un agotamiento físico también, y quizás sí disfrutando un poco más del camino. Entonces la idea de este videoblog, de este video podcast, de todo a su tiempo, es eso, es recordarnos que no siempre tienes que poner el acelerador al máximo. A veces es más bien mirar en qué parte es en donde debes ajustar tus niveles de resistencia. Y cada cosa llegará cuando tenga que llegar. No es un pensamiento pesimista ni conformista, sino más bien de recordar que no necesitas sobreestresar tu mente, tu sentido de vida para a veces complacer a otras personas. Aquí voy a dejar este tema. Me gustaría empezar ya a hacer como entrevistas, poder conversar con otras personas en este videoblog, video podcast, que la idea de todo su tiempo me gusta y probablemente lo deje como nombre de esta iniciativa. Vamos a pasar un poco del podcast de No Tan Dispersas, la gente que me gusta, que era lo que venía haciendo para audio nada más, a ver si lo podemos tener también con video. Para mí representa todo un reto, la verdad, hacer esta iniciativa, porque es enfrentar todo lo que hay detrás de una cámara mientras estoy grabando, de esta cámara diminuta, pero también todo lo que hay detrás de las redes. Así que aquí estoy muy emocionada de momento de esta iniciativa, y paso para decir esto básicamente, que hay cosas que llegan en su momento. Y espero que se encuentren muy bien. Esta mañana de marzo en Ecuador está muy soleada y está muy bonita también. Les deseo un muy buen día.